Bueno, buenas noches. Mi nombre es Diego Fernández Díaz. En estos momentos vengo a presentarle em, la tarea 2, que es el impacto del Internet de las cosas en la sociedad. Mi código es 1070-01167. Actualmente me encuentro estudiando Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Bueno, bueno, según la guía, pues deberíamos empezar con el pasado de Internet de las cosas. Pues todo empezó porque bueno, se creó una red de dispositivos inteligentes en 1982 y Coca-Cola modificó el primer electrodoméstico y lo conectó a Internet. Entonces, durante esa década se publicaron diferentes pues, artículos en algunos foros que en ese momento se llamaban foros y empezó a tomar como mayor fuerza el término Internet de las cosas, que se hizo popular pues en 1999. Bueno, a partir de ese momento, este concepto cambió bastante, ha evolucionado demasiado, ya que pues cada año se vino incorporando diferentes inteligencias en algunos objetos que tenían ciertos electrodomésticos. Entonces, con eso se podían conectar esos electrodomésticos o esos objetos a diferentes redes y así poder, por ejemplo, realizar una actividad específica que necesitara esa persona. Por ejemplo, en el año 2000, el Yanuchuke quería crear un frigorífico que se pudiera conectar a Internet y realizara, por ejemplo, ciertas actividades. Entonces, por ejemplo, si ahorita en la actualidad vamos a un almacén de cadena, podemos ver que muchos dispositivos ya se pueden conectar mediante redes Wi-Fi y prestar el servicio de algunas aplicaciones, por ejemplo YouTube, por ejemplo Spotify. Entonces podemos conectar esos electrodomésticos y escuchar, por ejemplo, música desde la cocina, desde el lugar en donde esté ese electrodoméstico. Bueno, por ejemplo, también entre 2008 y 2010, esa cantidad de dispositivos que estaban conectados a una red superó a la población de ese entonces. Entonces, en ese momento había un aproximado de 12.500 millones de dispositivos inteligentes, ¿no? Conectados a una red. Por ejemplo, smartphones, tablets, ordenadores y algunos electrodomésticos. Y esta cifra duplicaba casi la población mundial que existía en esos años. Bueno, bueno, en las otras dispositivas debíamos presentar también cómo es en el presente ese Internet de las cosas. Y pues a finales del 2019 esa cifra ya era de 3.600 millones de dispositivos eh, activos conectados a Internet. En estos momentos pues ya se está integrando una red 5G que esto pues lo que realizará es abrir una puerta para que diferentes dispositivos se puedan conectar a la red. Y pues claramente esto hará que crezca el tema de que estos dispositivos realicen cierto proceso según la necesidad del usuario. Entonces, también tenemos un tema em, de, de que ya se está ejecutando diferentes actividades, diferentes, por ejemplo, desarrollos para que algunos dispositivos cuenten con inteligencia artificial. O, por ejemplo, ya hay páginas con la capacidad de utilizar la inteligencia artificial.
Entonces, por ejemplo, ya hay proveedores como Amazon, Microsoft y Google, em, que nos ofrecen por ejemplo, este servicio. Entonces, esto ayudará a que, por ejemplo, algunos procesos que manejan las empresas, algunos procesos que manejan en cuanto al tema de educación, puedan tener inteligencia artificial. Entonces, se le pueden programar que dependiendo de la necesidad del usuario, por ejemplo, esa página, ese robot o ese dispositivo nos conteste de una forma que nos pueda ayudar a solucionar el problema o el inconveniente que tenemos. Bueno, también tenemos en estos momentos se están conectando diferentes dispositivos, por ejemplo, los relojes inteligentes que se conectan a nuestros celulares y aparte de eso nos sirve para el tema de la salud. Entonces, por ejemplo, ahora nos dicen cuánto hemos caminado, cuál fue, por ejemplo, el viaje que tuvimos en el auto el día de hoy, el viaje que tuvimos hace un mes, las rutas que recorrimos hace 6 meses, cuál es la mejor ruta que debemos recorrer. Entonces, en estos momentos esos dispositivos se están conectando a otros dispositivos y a otras bases de datos. Entonces, esto, por ejemplo, ayudaría muchísimo y ha ayudado ya que hay dispositivos que cuentan con ese sistema en ahorrarle tiempo a la persona y de pronto ayudarle a que no se encuentre con ciertos problemas. Entonces, por ejemplo, este es otro de los temas que se está trabajando en estos momentos, en la actualidad. Bueno, también podemos, también podemos ver que las dos otras dispositivas debemos indicar el futuro de Internet de las cosas. En estos momentos el metaverso está teniendo pues eh, un impulso muy grande, ya que esto pues va a renovar muchos temas en cuanto a, por ejemplo, la educación, por ejemplo, reuniones, por ejemplo, el aprendizaje. Entonces, actualmente se está utilizando en esas áreas. Y aparte las empresas, por ejemplo, las universidades ven que de cierta forma pueden utilizar ese metaverso a favor de ellos, ya que, por ejemplo, pueden crear temas de salones virtuales con profesores virtuales que pueden ayudar a dar clases que no necesitan mucha preparación y que pues las preguntas, las inquietudes que arrojen en esas clases sean casi siempre pues las mismas, no cambian, entonces la idea es utilizar ese metaverso. También vemos que la consolidación de la red 5G y del trabajo sigue tomando fuerza, ya que después del COVID muchas empresas se dieron cuenta de que las personas pueden realizar ciertos trabajos desde sus hogares. Entonces, esto además de pronto de ayudarle a las empresas económicamente y a darles un ahorro, eso también tiene un impacto en el tema de la persona que está trabajando desde su hogar, ya que, por ejemplo, el desplazamiento que se tiene de su hogar a la empresa puede mejorarle en la salud del empleado. Entonces, ese tiempo que se tardaban, por ejemplo, 4 o 5 horas de viaje al día, ya no las están
utilizando ya no las están perdiendo en viajar, sino por ejemplo de pronto en realizar ciertas actividades que no podían hacer porque estaban haciendo el tema del viaje. Entonces, también se ha visto que de pronto en algunos casos las personas están respondiendo mejor en sus actividades y esto ha ayudado, por ejemplo, también al tema en algunas ciudades, el tema de trancones y en algunos países que se está utilizando mucho, ha mejorado mucho el vivir de esas personas. Bueno, también estamos viendo que ahorita las empresas son dueños de cierta información. Entonces, esta información, por ejemplo, la está comprando otra empresa que, por ejemplo, puede y ve que le puede decirle a ese usuario que ese servicio que le está prestando le puede interesar. Entonces, muchas empresas están em, comprando el tema de datos para poder mejorar sus ventas. Entonces, sí existe un riesgo, ya que de pronto se ha logrado, digamos, identificar que hay datos que de pronto son sensibles y no se deberían compartir. Entonces, ese es un tema que se debe tratar. Bueno, también en el futuro, con el Internet de las cosas, pienso, hay un tema con las nuevas experiencias de usuario. Las diferentes empresas están adquiriendo ese tema de que las experiencias de usuario tienen un mayor valor en el tema de la evaluación de sus productos, los productos que ofrece cada empresa, ya que en sí nosotros lo que eh, debemos tener en cuenta es que esos servicios que se le prestan al usuario deberían tener una mayor prioridad y deberían tener em, un valor muy grande, ya que en sí el que califica, el que usa ese producto es el usuario final. Entonces, claro, ahorita las empresas están viendo cómo pueden em, darle una mejor experiencia a los usuarios finales para que pues ellos queden contentos y quieran seguir utilizando el servicio o quieran seguir adquiriendo ese bien que se les está prestando. Bueno, mi opinión en cuanto al tema del Internet de las cosas es que actualmente la evolución con el tema del tema de la tecnología es muy rápido. Cada vez nuevas tecnologías están llegando y muchas empresas, muchas personas se tienen que ir acomodando a esas nuevas tecnologías. No nos podemos quedar atrás. Los países se tienen que acomodar y acoplar a esas tecnologías que están llegando. Porque pues, aunque algunos estén escépticos porque de pronto esas tecnologías como la automatización o robotización están generando de pronto el desempleo, también podemos observar que están mejorando y están atacando actividades que de pronto para el usuario son recurrentes. Entonces, esa tecnología, si la tomamos por el mejor camino, nos está mejorando la vida. Por ejemplo, el tema del trabajo en casa. Eso tiene un valor muy grande en la vida de las personas. Porque, por ejemplo, ya no se están gastando esas 4 horas de viaje en un carro, en un bus, en una bicicleta, sino, por ejemplo, están haciendo actividades que ellos no pueden hacer porque no contaban con ese tiempo. Pueden compartir, por ejemplo, con su familia. Entonces, sí debemos tener un cuidado con hasta hasta dónde le damos el permiso a esas tecnologías
para que estén en nuestras vidas. Tampoco le podemos dar todo el permiso, no se le puede compartir ciertos datos que son sensibles para otras personas que de pronto las usen em, en una forma inadecuada. Entonces, mi opinión es que esto evoluciona muy rápido y nosotros debemos acoplarnos para darle un buen uso a lo que nos están entregando. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y espero que pues estén muy bien. Gracias.